Vamos a hacer un saco a partir de un saco de Decathlon. Estos sacos son para, vamos a adaptar uno para poner a la silla. Nosotros, como los niños, en principio va a ser para los peques que llevan lecho postural, no podríamos usar un saco que cubriese toda la silla estilo los de bebé, sino que necesitaríamos más bien un cubrepiernas. Para elegir el saco hay diferentes modelos. Hay sacos de adultos o sacos de bebé. Hay sacos rectos como este, o sacos que vienen con un poquito de forma de momia que se llama, y claro, con este tipo de sacos nos arriesgamos a que por debajo no nos entre lo suficiente. Luego hay también sacos de diferentes temperaturas. Este saco es de los más finos que hay, que sería como para una temperatura confort de 20 grados, y bueno, pues más yo lo utilizo para entretiempo y así. Pero luego los hay, si os fijáis, aquí pone 10 grados, esto sería la temperatura confort. Cuanto más bajo sea, más calentito, más abriga. La forma no nos importa porque lo que vamos a aprovechar es la parte de arriba. La parte de arriba, que es la que está mejor rematadita, pues es lo que, digamos, vamos a aprovechar, y luego de ahí mediremos hasta la altura que queremos. Podemos elegir pues a dónde queremos tapar. Entonces, normalmente de largos son muy largos, lo que vamos a cortar va a ser siempre por abajo. Los sacos estos tienen una cremallera, que lo que podemos hacer es o bien hacerlo para dejar la cremallera en medio, depende del gusto, o pues en un lateral o más vista o más escondida, ya en el lateral como más o menos viene. Yo lo suelo hacer en un lateral porque al dejarla en el medio, por ahí, por la cremallera, puede filtrar más el aire y puede entrar el frío. Estos sacos no son impermeables, o sea que tampoco nos valdrían para la lluvia. Entonces, pero bueno, siempre la dejo al lateral por eso, para que esto quede como todo entero. Cuanto menos cosidos haya, más protege del frío de la colchón. Entonces luego, lo que nos viene bien de la cremallera es dejarla en un lado, porque cuando estemos en un sitio, o entremos en un comercio, o en un sitio que vamos a estar un ratito, pues en vez de tener que estar quitando y poniendo el saco, le abrimos y entonces el niño queda destapado. El saco le ponemos unos clics de mochila y la otra parte del clip se la pondríamos a la silla fija en una barra en un lateral, y entonces sería muy cómodo de quitar y poner, porque solamente tendríamos que enfundarlo por los pies y luego llegar y clip, y ya quedaría unido en la silla para que no se mueva. Entonces sí que cuando entras a los sitios abres y al niño ya lo tienes destapado sin necesidad de quitarle el saco. Bueno, para tomar la medida tomaríamos desde los pies hasta la rodilla. Estaríamos haciendo un poquito la forma, en vez de tomar recto en esto, haciendo un poquito la forma, y luego hasta donde queramos tapar a la persona, al niño, lo que sea. Todo luego iríamos probando. Siempre es mejor dejaríamos un trocito más, como unos 15-20 centímetros, que sería lo que va a envolver por la parte de abajo el reposapiés. Claro que este también lo tenemos que contar. Entonces serían al 1,30, por ejemplo, si queremos por aquí, más 15 o 20, pues para que no nos quedemos cortos. Y luego, el saco, por la parte de atrás, lo máximo que va a entrar va a ser hasta debajo de las rodillas, hasta donde te permita la silla. Creo que cada silla nos permitirá más o menos. Entonces tenemos que hacer lo mismo, tomar la medida desde donde el máximo que nos permita la silla meterlo por detrás hasta abajo. Por ejemplo, que son 45, más le sumaríamos los 15 o lo que hayamos dejado en la medida de adelante. Eso sería hasta dónde vamos a dar el escote
por la parte de atrás, porque luego por la parte de atrás, como lo vamos a enfundar, tenemos que salvar ahí y desde aquí ya iría solo un cachito por el lateral. También tenemos que medir el ancho, el máximo que nos deja la silla para darle el escote, por ejemplo, 43, que sería la forma, el ancho de la forma que vamos a hacer a la parte de atrás. Mira, estos tienen el cordoncillo este, lo podemos dejar para fruncir, si luego le queda así un poco amplio, pues, el cordoncito este lo podemos aprovechar. Entonces lo vamos a cortar por el lado del gorro. No hay que tener miedo a cortar, que no pasa nada. Que hay mucha gente que le da miedo meter la tijera, pero a ver, luego esto va a ir todo rematadito y tampoco nos hace falta ser un experto ni saber un montón, que nadie va a venir a tomarnos la medida, a ver si mide 1 centímetro más por un lado que por otro, o sea que sin miedo. Bueno, pues ahora ya tendríamos la parte trasera. Vamos a medir lo que mide de largo y de ancho. Que son 74. Y hemos dicho que de ancho total eran 43. Para dejar como 15, o sea, 15 por cada lado. Para que nos quede el escote centrado en la parte trasera, vamos a dejar 15 por cada lado. Entonces, luego, la medida total, decíamos, que iban a ser 1,32 más o menos. Siempre vamos a dejar 1,30 más los 15, que lo bueno que tienes es que si lo haces un poquito grande, a ver, pues le das un poco vuelta para atrás o lo que sea y te dura un tiempo, te va a durar un tiempo. Aquí, ¿cuánto habíamos hecho? 40 más los 15. Podemos hacer o recto, o en tu caso, como por atrás tiene respaldo bajo, podemos hacer como, lo que nos importa es que los 43 estén aquí abajo, que es donde va a encajar el saco. Pero luego ya aquí nos da lo mismo, meternos un poquito hacia adentro, porque esta tela va a ser la que nos quede forrando por los laterales. Tampoco podemos dejar mucha para que esto, pero yo lo que recomendaría es hacerlo con una forma así metida hacia adentro y luego probar, y luego ya una vez probando, pues ves lo que te sobra. Que no sobre mucho porque hay que meter, ¿no? Claro, entonces por eso digo que si arriba, si por ejemplo esta tiene respaldo bajo, si le metemos bastante por arriba, que sería donde quedan los hombros descubiertos, por si querías, pues le taparía un poquito más como hacia la parte de atrás de los hombros.
sea más fácil de rematar, en vez de hacerlo en cuadrado, lo terminamos un poquitín en redondo, que es más fácil luego de llevar con el pie. Entonces, diríamos hasta dónde nos llega. Hola, ¿cómo te vas a poner? Hasta dónde nos llega. Y como ves, pues te cubre bastante. Entonces yo creo que en el caso de un adulto tampoco nos haría falta quitarle mucho, porque así, como los adultos no llevan protegidos los laterales como los nuestros que van con los lechos, sí, le taparía más. Así que lo que vamos a hacer va a ser un poco redondear las esquinas, que es más bonito. Las esquinas las hacemos en redondo y se rematan mejor. Tendríamos por todo lo que es el saco, nos quedaría rematar todo con todo lo que hemos cortado, todo lo que queda a la vista, con cinta 10, que pues es más fácil de colocar en esto más gordo. Si no tenemos mucha práctica, es más fácil de colocar. Entonces quedaría pues todo bien rematadito. Además hay de todos los colores, o sea que es fácil de encontrar el color que necesitamos. Y luego, para engancharlo a la silla, más grandes, más pequeños, lo coseríamos por un lado, le coseríamos este está cosido con cinta, pero como al final es mucho trote de quitar, poner y muchas veces tiras fuerte y esto, me gusta más ahora ponerlos con goma, con elástico, te da un poquito más de... pero bueno, da lo mismo. Entonces, por ejemplo, esta parte sería la que nosotros buscaríamos un sitio en la silla, una barra, y la pondríamos. Dejando más larga, la podrías poner con una briga o atándola sin más, con un cacho de goma, y esto quedaría siempre en la silla, esta parte. Entonces tú vendrías con el saco, que esta pieza estaría puesta en el saco y solamente tendrías que enganchar y soltar. Súper cómodo y así tampoco pierdes las piezas y me parece lo más fácil. También se puede hacer una cincha larga que vaya de un lado a otro de respaldo. Pero lo que consigues con esta es que si tú la fijas bien en un sitio, luego nunca se te va a mover para arriba, para abajo o así. Si tú pones la que pasa por detrás del respaldo, al final se te puede ir bajando, subiendo. También muchas veces vas cargado con bolsas, entonces es más incómodo de pasarlo por detrás y atarlo. A mí me gusta más eso, porque además si luego tienes varios sacos, porque puedes tener uno de más frío, uno de más calor, usas los mismos anclajes y estos ya siempre los tendrías aquí. Solo tendrías que poner los mismos a otro saco y tenerlo preparado para eso. Lo de los pies, para coser la parte de abajo de los pies, coseríamos, juntaríamos teniendo cuidado de coger bien las tres capas que trae, lo podemos poner con alfileres para que no se nos vaya o hilvanarlo y tendríamos que darle un cosido todo a lo largo.
cosido con alfileres, lo coseríamos una costura y ahora le doy la vuelta para que veáis cómo quedaría. Y el saco nos quedaría así, con el primer cosido que le demos, pero quedaría como muy plano, muy estirado. Entonces, para que nos dé la forma más cuadradita del reposapiés, que no nos quede este efecto así, tan estirado, una vez que lo hayamos cosido a lo largo, coseríamos las esquinas. Para eso, sabemos que el reposapiés mide 43, entonces que le íbamos a quitar como, eran 15 por cada lado habíamos dejado. Esto lo coseríamos y lo cortaríamos para que no nos quede aquí todo el este, pero para que veáis el efecto por detrás. Ya el saco no queda como antes, sino que queda con la forma más bien cuadradita de la parte de abajo. ¿Lo veis? Sí. Y entonces ya estaría el saco hecho, quedaría coserle con la goma la otra parte, la que no hemos puesto en la silla. Nada, pues lo mismo, lo metéis la goma y luego rematada como queráis y vais a la silla que ya tenéis puestas las otras piezas y veis, o antes de ponerlas, veis dónde le pediría después de la prueba coserlo y rematarlo y todo.